Bueno, muy buenas noches ya. Eh, Se iba haciendo tarde para nuestro encuentro de hoy, pero como bien dice el dicho popular, más vale tarde que nunca. He tenido un día bastante agitado, con gran cantidad de actividades. Los días que puedo salir, lo hago para realizar una serie de cosas que tienen que ver con mis actividades personales y otras con mis actividades profesionales. Y siempre para mí es muy importante visitar a algunos pacientes que debo ver en sus casas. Doralba Caviedes, muy buenas tardes. Boreal 26 y GG Bella, muchas gracias por haberse unido a esta reunión. Hoy es el día de nuestra charla, digamos que informal, que está fuera de la secuencia de método de morfofisiología. Y hoy quiero hablar de una consulta que tengo también con mucha frecuencia en mis tratamientos estéticos de modelación facial. Es muy frecuente que las personas me digan, es que quiero hacer más recta mi nariz, o es que quiero tener mis labios más voluptuosos, o es que quisiera tener más estrechas las narinas. Yo no soy cirujano plástico y obviamente no practico procedimientos quirúrgicos ni de carácter general ni de carácter cosmético. A veces hago ayudantías quirúrgicas en algunas situaciones que corresponden a mi tenor como infectólogo, pero no en el espacio de la medicina estética, ya que, pues como el nombre lo dice, es medicina estética y no cirugía estética. Yo lo que noto generalmente en las personas que quieren modificar ciertas características de su rostro, en particular las características de la nariz, es que lo que quieren es eliminar algunos rasgos étnicos. Nuestra cara es la expresión de nuestro ancestro racial, de todas las vertientes raciales. Nuestras manos también lo son, pero obviamente al ser la cara un segmento de comunicación íntima entre las personas, pues la cara es el segmento más revelador de todas las situaciones. No solo como hemos venido conversando de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestras intenciones, sino que también muestra una gran cantidad de caracteres que tienen que ver con nuestro estado de salud general metabólica y con nuestra condición genética. Entonces nuestra cara revela de quién somos hijos y las personas muchas veces buscan modificar una serie de rasgos que realmente no debieran modificar, sino todo lo contrario, realzar. Hemos sido educados con una cantidad de esquemas predeterminados acerca de lo que es considerado bello y lo que no es considerado bello. Y dentro de esos esquemas, particularmente a los latinoamericanos, se nos ha enseñado a despreciar la condición de la belleza del mestizaje. Entonces, con frecuencia la gente dice, no, es que yo quiero que mi nariz sea completamente recta y no quiero este montículo que se me hace aquí. Otros dicen, no, es que yo quiero que la punta de mi nariz sea fina, que la base de la nariz sea estrecha y que la punta sea levantada y que los labios tengan carnosidad pero que estén muy bien definidos. Es decir, lo que la gente realmente quiere eliminar son algunos rasgos del ancestro africano y algunos rasgos, sobre todo muchos rasgos del ancestro aborigen americano. Eh, y generalmente cometen errores. Muchas veces las personas van al cirujano plástico para realizar correcciones de nariz y el cirujano plástico las realiza muy bien. Entonces, cuando uno mira la nariz en su contexto geométrico particular como ella sola, encuentra que el trabajo fue muy bien hecho. Pero cuando uno mira la nariz en relación con todas las condiciones morfológicas del rostro del paciente, encuentra que muy posiblemente esa nariz se quedó pequeña para el rostro del paciente, por ejemplo, o no tiene una proporción armónica con los pómulos. Hola Wendy,
qué placer verte por acá. Eh, entonces, generalmente no recomiendo hacer correcciones de la nariz. Alguna vez una niña en una conferencia se acercó y me dijo, es que quiero hacer algo con mis cachetes, con mis carrillos, quiero disminuirlos. Hola Isa, ¿cómo estás? Qué rico que estés por acá. Verte en el espacio virtual después de haber estado compartiendo contigo en espacio y tiempo real simultáneo. Y entonces me dice, es que quiero quitar mis cachetes, entonces, ¿qué hago? Entonces le dije, no, pues en primer lugar, estos no son los cachetes, sino los carrillos o mejillas. Y para reducirles el tamaño, lo que usted tiene que hacer es ir donde el cirujano plástico que le operó la nariz y decirle que le devuelva la nariz que tenía, porque le dejaron una nariz demasiado pequeña y en consecuencia en el golpe visual del rostro, hola Norita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, Nancor Rojas, debe ser Nancy. Gracias por estar aquí conectada. Eh, entonces, cuando disminuyeron el tamaño de la nariz, perdió la proporción en el rostro y entonces se resaltaron visualmente los carrillos, la cara quedó muchísimo más redondeada y perdió las condiciones de su propia personalidad. Eso sucede con bastante frecuencia respecto de la nariz. Lo otro que suele suceder alrededor del contorno de la boca y del piso de la boca. Entonces mucha gente dice, es que yo tengo papada, tráteme la papada. Y los médicos y las esteticistas hacen muchos tratamientos para papada y resulta que lo que el paciente tiene es un micrognatismo inferior, es decir, su mandíbula es pequeña y al ser pequeña, entonces el piso de la boca se hace oblicuo y se ve como si tuviera papada, pero no la tiene. Y esos pacientes no requieren correcciones médicas, sino que requieren estudio y manejo quirúrgico generalmente. La otra cosa que eh, con frecuencia observo en la consulta es que las personas quieren arreglar el contorno de sus labios, quieren tener una boca más carnosa, pero cuando uno examina la cavidad oral, uno se da cuenta de que lo que pasa es que la mucosa seca se ha invertido intensamente, que el volumen graso que da cuerpo a los labios ha disminuido y que además a ese paciente le faltan piezas dentales, sobre todo los premolares y los molares. Entonces eso hace que se inviertan los labios, que se depriman los carrillos y que el rostro adquiera un aspecto muy avejentado. Entonces hay muchas correcciones y muchos realces estéticos que los pacientes quieren, pero que realmente no vamos a lograr realizar en la consulta de estética. Lo que sí vamos a conseguir hacer en la consulta de estética es hacer primero un muy buen análisis, digamos que etnográfico sobre el rostro de nuestro paciente y entrar a conversar con él acerca de qué es lo que quiere cambiar y por qué lo quiere cambiar y si vale la pena hacerlo o no. Lo otro que tenemos que hacer es un análisis del estado de la salud ósea. También hay muchas mujeres que han sido sometidas a anticoncepción hormonal de depósito, la famosa inyección de planificar o los dispositivos subcutáneos como el Norplan o los dispositivos hormonales intrauterinos como el Mirena. Y estos pacientes que tienen ese tipo de tratamientos después de suspenderlos van a presentar un importante desequilibrio en su metabolismo del calcio y es posible que se agrave el fenómeno de osteoporosis como si tuvieran una pequeña menopausia. Y además las mujeres maduras, pues entrando en la menopausia, también van a tener una disminución del macizo óseo facial. Esa disminución del macizo óseo hará que algunos rasgos se hagan más llamativos, disminuye el contenido, el soporte óseo en los tejidos y entonces los carrillos se escurren, los surcos se profundizan, la mucosa seca de los labios se invierte y la punta de la nariz se cae. Y en el caso de la punta de la nariz tenemos otro agravante y es que
la nariz crece durante toda la vida. Entonces, a medida que van pasando los años, nuestra nariz va siendo cada vez más grande. De manera que si al paciente no se le hace un análisis muy integral de las condiciones de la estética de su rostro, no vamos a poder ofrecerle la ayuda que verdaderamente necesita. Muchas veces personas añosas, tanto varones como mujeres, acuden a los cirujanos plásticos porque requieren una ritidoplastia y una pexia del smash. Entonces necesitan que les levanten los carrillos, que les tensen todos los tejidos blandos del rostro para disminuir toda esa condición de flacidez, la profundidad de los surcos y la cantidad de las arrugas. Y nadie se acuerda de que hay que hacer, acompañando a esto, una rinoplastia. No una septorrinoplastia, porque probablemente el paciente tenga su nariz en perfectas condiciones arquitectónicas, pero sí hay que hacer una rinoplastia porque hay que disminuir el tamaño de la nariz para que haya un aspecto realmente armónico en la recuperación de los aires de juventud dentro del procedimiento quirúrgico. Y posterior a eso sí hay que hacer una proyección del volumen de los labios que se ha perdido con los años y que será mucho más resaltado cuando el paciente tenga tensión de su rostro. Si hay tensión del rostro, tenemos que obligatoriamente hacer una mejor proyección del volumen de los labios y una mejor proyección de los pómulos, que generalmente los cirujanos hacen el procedimiento dentro del acto quirúrgico para que el resultado sea un resultado muchísimo más bonito. La otra clave en todos los tratamientos estéticos del rostro es que hay que hacer hidratación y nutrición. Ningún tratamiento estético del rostro tendrá buenos resultados si no tenemos tratamiento previo de hidratación y nutrición cutánea a través de procedimientos de carácter cosmético y a través de procedimientos de carácter médico estético mínimamente invasivos. Sin esos dos elementos fundamentales, el tratamiento será un fracaso total. Hay personas que acuden a la colocación de toxinas botulínicas, por ejemplo, de paralizantes musculares. Y sí, la toxina les paraliza el músculo, pero no les nutre la piel ni les deja la piel en buenas condiciones. Entonces son pacientes inmóviles y sin arrugas y con la piel asfíctica, deshidratada y flácida. Entonces eso no tiene ninguna presentación en manos de una esteticista y de un médico estético serios que sepan dar un tratamiento integral a sus pacientes. Otros toman la decisión de acudir a profesionales que coloquen implantes de ácido hialurónico de alto peso molecular y de alta reticulación y sin querer decir que eso no sirva porque es excelente, sin haber preparado la piel y haberle dejado una condición de hidratación importante, no conseguiremos un buen resultado, porque la colocación de este tipo de implantes de alto peso en pieles que están severamente deshidratadas y en rostros cuyos tejidos blandos y duros no han tenido un manejo integral, lo único que conseguimos es pues quedarnos con la plata del paciente por un lado, que esa es una de las partes importantes de nuestro negocio, pero el paciente rápidamente, por las necesidades propias de vitalidad del tejido, va a hacer una reabsorción de esas moléculas de ácido hialurónico y se va a quedar con el resultado por muy poco tiempo, con muy poca duración. Entonces es importante que siempre estemos pensando en la preparación del tejido en el campo de la cosmética, siempre antes de que intervenga el médico estético y el médico estético en el campo de los mínimamente invasivos siempre antes de la colocación de implantes con el objeto de darle al rostro un aspecto más adecuado. Y ya el criterio médico es el que le permitirá al profesional percatarse de si vale la pena o no vale la pena poner el implante cuando los pacientes tienen un pronóstico quirúrgico. Hay pacientes cuyos tejidos blandos están tan deteriorados que uno lo que tiene que hacer es prepararlos con hidratación, nutrición y tonificación para que el cirujano plástico haga su trabajo y posterior a la corrección quirúrgica nosotros podamos colocar los implantes de ácido hialurónico. Pilar Noriega, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
hacía tiempo que no te veía. Hoy no ha sido un día fácil para mí y hoy perdimos otro de nuestros compañeros de universidad y eso me tiene muy triste, muy, muy triste. Bueno, esto es lo que yo quería compartir hoy con ustedes acerca de la adecuada funcionalidad que debemos darle a los tejidos y del importante trabajo en estética, pero también esa parte del trabajo que tenemos que hacer de concientizar a los pacientes de su propia belleza. No tenemos por qué estar alimentando en el paciente la idea de que alcanzar un estereotipo estético cercano a una condición racial que no es la suya es lo que le corresponde. Lo que nos corresponde es poner al paciente frente al espejo, permitirle al paciente identificar las condiciones raciales que dan sus caracteres estéticos y las razones por las cuales no le gustan y que el paciente pueda entender que esa es su natural belleza. Es importantísimo hacerle caer en cuenta de esto. Alguna vez tuve la oportunidad de ver una paciente con un rostro, yo diría que casi que 100% indígena, bellísimo, y la hice comprender eso. Le dije, mire, yo difícilmente encuentro a uno en los mestizos colombianos unos rasgos indígenas tan marcados como los suyos. Y es un rostro indígena muy lindo. Entonces me dice, ay, ahora va a decir que es que soy bonita. Le dije, no, si es que es bella. Lo que pasa es que no sabe mirar la condición de esa belleza natural. Cuando los españoles escribieron la primera carta que devolvieron a España al llegar a América, la frase decía, los hombres que habitan cuestas tierras tienen cuerpos y rostros de grata fermosura. Entonces, no reconocer la belleza natural de la condición racial es un error. Eh, eh, hay, que, hay que rescatar todo eso, hay que resaltarlo y hay que enseñarle al paciente a verse con el cariño que merece por su propia condición racial y por su propia condición morfológica. Obviamente hay rasgos que no son congruentes. A veces un paciente tiene una boca extremadamente delgada y pequeña frente a una nariz muy amplia y muy redondeada y entonces sí tenemos que pensar en que esos rasgos juntos son inarmónicos, entonces hay que pensar en armonizarlos. Si se pueden armonizar desde el punto de vista quirúrgico o se pueden armonizar desde el punto de vista médico, de acuerdo con lo que más le convenga al paciente en el resto de su morfología del rostro. Bueno, creo que es nuestra lección para hoy. Lo último que me resta por decirles es que por favor sean muy constantes en el lavado de manos, sean muy constantes en el uso del tapabocas y sean muy cuidadosos cuando tengan sintomática respiratoria. No sientan temor de consultar, no sientan temor tampoco de ir al hospital cuando sea necesario. Que pasen una muy feliz noche y espero que tengan una maravillosa y productiva semana. El jueves vamos a continuar hablando de la estética y el sistema neurológico.